Detente, cierra los ojos y respira. Pregúntate, ¿estás viviendo de verdad o solo pasando los días? Todos quieren dinero. Todos quieren amor. Todos quieren respeto. Todos sueñan con libertad, paz, éxito. Quieres un cuerpo fuerte. Quieres una mente clara. Quieres amigos que te apoyen. Quieres una vida que tenga sentido. Pero dime, ¿qué has hecho hoy para acercarte a eso? ¿Has dado un paso o sigues igual que ayer? No mientas a ti mismo. El tiempo no espera. La vida no se repite. Hoy es tu única oportunidad. ¿La vas a tomar o la vas a perder? 1. Aprende a aprender. Si quieres mejorar, este es el primer paso. No importa el tema. No importa la meta. Si no sabes aprender, te quedarás igual. Aprender a aprender es la habilidad maestra. Es la base. Es la llave que abre todo. ¿Cómo hacerlo? Enseña lo que sabes. Explica en voz alta lo que aprendiste hoy. Si puedes enseñar, entonces entiendes. Si no puedes, repite hasta que sea claro. Esto se llama Teach Back. Es simple pero poderoso. Usa la revisión con espacio. No leas algo una sola vez y lo olvides. Repite mañana. Repite en una semana. Repite en un mes. El cerebro recuerda cuando vuelve a ver. La memoria crece con repeticiones. Haz recuerdo activo. No mires las notas de inmediato. Primero trata de recordar con tu mente. Lucha un poco. Esa lucha hace fuerte tu memoria. El esfuerzo crea conexión. Divide todo en partes pequeñas. No intentes aprender 100 cosas en una hora. Aprende 5. Aprende 10. Haz bloques cortos. El cerebro trabaja mejor en piezas pequeñas. El objetivo es claro. Aprende más rápido. Recuerda más tiempo. Aplica antes. No acumules teoría. Usa lo que aprendes. Hazlo práctico. Hazlo útil. Aprender a aprender no es un truco. Es un hábito. Es práctica diaria. Cada día toma una idea. Explica. Repite. Recuerda. Aplica. El ciclo nunca se rompe. Pregúntate, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué puedes enseñar ahora? Si la respuesta es nada, el día se perdió. No te permitas perder muchos días. Tu vida no es tan larga. Tu tiempo no es infinito.
Empieza ahora. Haz del aprendizaje tu poder, porque todo lo que quieres mañana depende de lo que aprendas hoy. 2. Mide tu crecimiento. Aprender sin medir es caminar a ciegas. Puedes trabajar duro, pero no sabes si avanzas. Por eso debes medir. El progreso necesita números. El progreso necesita prueba. Elige 3 áreas de tu vida. No más. Pueden ser salud, dinero, estudio. Elige un número para cada área. Si es salud, mide pasos o peso. Si es dinero, mide ahorro o ingreso. Si es estudio, mide horas de práctica o palabras nuevas. Anota cada día. O anota cada semana. No confíes en la memoria. El papel no miente. La hoja te muestra si avanzas o retrocedes. Haz una revisión semanal. No ignores tus datos. Mira tu progreso cada 7 días. Pregunta, ¿crecí o no? Si creciste, sigue igual. Si no creciste, cambia. El control está en tus manos. Lo que mides mejora. Lo que no mides desaparece. Si no ves tu avance, tu mente olvida. Si no ves tu caída, sigues igual. La vida se roba tu tiempo en silencio. Medir no es complicado. Solo requiere disciplina. Una libreta. Un lápiz. Una tabla simple. No busques excusas. Si no puedes anotar un número al día, no hables de querer cambiar. El crecimiento no se siente. El crecimiento se mide. Muchos creen que avanzan, pero es ilusión. La verdad está en los números. Ellos no tienen emoción. Ellos no tienen mentira. Haz de la medida tu espejo. Cada número te habla. Cada número dice, ¿estás vivo o estás dormido? No ignores esa voz. El tiempo corre y no regresa. Si no mides hoy, perderás mañana. No digas que es difícil. Difícil es vivir sin saber si mejoras. Difícil es llegar a viejo sin logros. Mire. Cambia. Avanza. Ese es el camino. 3. Mejora tus relaciones. Puedes crecer solo un poco, pero nunca crecerás del todo sin personas correctas. Las relaciones son fuerza. Las relaciones son energía. Si te rodeas de gente vacía, te vacías. Si te rodeas de gente fuerte, creces. Protege tu espacio emocional. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu mente. Hay personas que chupan tu energía. Te hacen pequeño. Te llenan de ruido. Aprende a decir no.
aprende a cerrar la puerta. Pon límites claros. No es odio. No es orgullo. Es respeto por ti mismo. Si alguien no suma, resta. Y si resta mucho, corta. Nadie te obliga a cargar con pesos que no son tuyos. Busca lugares donde crecer sea normal. Entra en salas donde la disciplina no es rara. Únete a grupos donde la mejora es la regla. Si todos avanzan, tú también avanzarás. El ambiente arrastra más que la intención. Recuerda, no puedes controlar a otros, pero puedes elegir con quién estar. Tu círculo es tu futuro. Si miras a tu alrededor y no ves a nadie mejor que tú, estás en el lugar equivocado. La relación sana te da energía. La relación tóxica te la quita. Haz la cuenta, qué personas te dejan vacío y qué personas te dejan lleno. Ajusta la balanza. No tengas miedo de perder. Teme más a quedarte atrapado en lo mismo. Mejorar tus relaciones no es lujo. Es necesidad. Es estrategia. Es supervivencia. El mundo es duro. No luches solo contra todo. Elige aliados. Elige apoyo. Hazlo hoy. Llama a alguien que te inspire. Aléjate de quien te hunde. No esperes a que sea tarde. Porque sin buenas relaciones, ningún otro cambio dura. 4. Construye habilidades invisibles. Las grandes metas no se sostienen con talento. Se sostienen con lo que no se ve. Paciencia. Disciplina. Calma. Enfoque. Control de energía. Estas son las raíces. Sin raíces el árbol cae. Empieza con la paciencia. El mundo corre, pero tú no tienes que correr. Espera. No todo llega rápido. Lo que vale toma tiempo. La paciencia te da fuerza cuando otros se rinden. Practica la calma. Respira antes de hablar. Haz una pausa de 3 segundos. Ese pequeño silencio cambia todo. La calma evita peleas. La calma salva relaciones. La calma te hace dueño de ti. Entrena la disciplina. Hazlo difícil aunque no quieras. Hazlo aburrido con atención. No huyas de la rutina. La rutina bien usada es poder. Barre, limpia, estudia, escribe sin quejas. Hazlo con presencia total. El enfoque es oro. Haz una cosa a la vez. Apaga distracciones. Cierra la puerta. Mira solo lo que importa. El que se dispersa pierde.
El que se enfoca gana. Cuida tu energía. No gastes todo en un día. No vivas agotado. Aprende a decir basta. Aprende a guardar fuerzas. La energía guardada es victoria futura. Dedica 5 minutos al silencio diario. Siéntate. Respira. Haz nada. Escucha tu mente. Este pequeño acto te entrena más que 1000 consejos. Es simple pero raro. Y lo raro crea diferencia. Las habilidades invisibles no brillan en fotos. No ganan aplausos rápidos. Pero sostienen todo lo demás. Son la base que no se rompe. Sin paciencia caerás. Sin calma perderás. Sin disciplina abandonarás. Sin enfoque fracasarás. Sin energía te apagarás. Construye lo que no se ve. Y lo que sí se ve durará. 5. Lee para crecer. No leas para parecer inteligente. No leas para presumir. Lee para cambiar como piensas. Lee para transformar tu mente. Cada página debe dejarte diferente. Si no cambia nada, fue tiempo perdido. Empieza pequeño. No intentes leer 100 páginas en un día. Lee una. Lee 2. Lo importante no es cantidad. Lo importante es claridad. Lo importante es retener. Lee despacio. No corras con los ojos. Mira cada frase. Pregunta qué significa. Pregunta cómo aplicarla. Leer rápido no sirve si olvidas todo mañana. Saca una idea útil por día. No más. Una idea que puedas aplicar en tu vida real. Escríbela. Repítela. Llévala contigo. Un libro no cambia tu vida. Una idea aplicada sí. Lee antes de dormir. Una página diaria. Esa página se queda en tu mente mientras descansas. No es esfuerzo grande. Es costumbre pequeña. Pero esa costumbre mueve montañas con el tiempo. Elige libros que te reten, que te incomoden, que te obliguen a pensar distinto. Si un libro nunca te molesta, no te estira. Y si no te estira, no te hace crecer. No colecciones títulos. No llenes estantes vacíos. Prefiere un libro leído y usado a 100 libros olvidados. El conocimiento sin acción es peso muerto. Haz de la lectura un taller de crecimiento, no una distracción. No un pasatiempo vacío. Cada párrafo debe ser herramienta. Cada palabra debe ser paso. Tu mente es el campo.
El libro es la semilla. Si lees bien, germina. Si lees mal, se seca. La diferencia no es el libro. La diferencia eres tú. Lee para crecer. Lee para transformar. Lee para romper el límite de lo que eres hoy. 6. Cuestiona tus creencias. Leer te abre la mente, pero de nada sirve si tus creencias te encierran. Tus creencias son cadenas invisibles. Te dicen qué puedes y qué no puedes. Te dicen hasta dónde llegar. Si no las cuestionas, vivirás dentro de una jaula que tú mismo sostienes. Nombra tus creencias. Escríbelas. Soy malo con el dinero. Nunca aprendo rápido. No soy creativo. Una vez escritas, míralas bien. Pregunta, ¿de dónde vino esta idea? ¿Quién me la dio? Muchas veces no fue tuya. Fue de tus padres. Fue de tus maestros. Fue de alguien que también estaba atrapado. Busca prueba de lo contrario. Mira al mundo. Hay gente que salió de la pobreza. Hay gente que aprendió tarde. Hay gente que creó sin permiso. Si ellos pudieron, ¿por qué no tú? Cambia la creencia por una pregunta mejor. No digas, no soy disciplinado. Pregunta, ¿qué pequeña acción puedo repetir hoy? No digas, no sé vender. Pregunta, ¿qué oferta mínima puedo intentar ahora? Haz una prueba pequeña. No intentes destruir todo de golpe. Cambia una creencia con un acto sencillo. Demuestra con hechos que estabas equivocado. Ese pequeño resultado abre una grieta en tu jaula. Repite este proceso. Cada creencia rota es un muro que cae. Cada muro que cae te da más espacio. Hasta que un día descubres que la jaula nunca existió. Cuestionar no es dudar de todo. Es limpiar lo falso y dejar lo verdadero. Es quitar voces viejas y escuchar la tuya. Es reemplazar miedo con acción. Si no cuestionas, vivirás con límites prestados. Si cuestionas, vivirás con libertad propia. Elige bien, porque tus creencias son el mapa. Y si el mapa está roto, tu destino también lo estará. 7. Explora tu creatividad. Cuando rompes una creencia, queda espacio vacío. Ese espacio no es para miedo. Ese espacio es para crear. La creatividad no es un lujo. No es solo para artistas. La creatividad es resolver problemas con valor. Es mirar lo mismo y verlo distinto. Camina en silencio. Sal sin música. Sin teléfono. Solo tú y tus pasos.
El silencio despierta ideas que el ruido mata. En ese espacio nacen soluciones. En ese espacio nacen visiones nuevas. Guarda una lista de ideas locas. Escribe todo. Aunque suene tonto. Aunque parezca imposible. No borres nada. Lo absurdo de hoy puede ser la clave de mañana. Haz pequeños intentos. Dibuja un boceto. Escribe un párrafo. Haz un diseño simple. No importa si es feo. No importa si nadie lo ve. El acto de crear es el ejercicio. El resultado viene después. La creatividad crece con práctica. No aparece de golpe. No es magia. Es un músculo. Si lo usas cada día, se hace fuerte. Si lo ignoras, se atrofia. No te compares. No busques ser Picasso o Cervantes. Busca ser tú. Cada persona tiene una chispa distinta. Tu trabajo no es copiar, tu trabajo es encender tu chispa. La creatividad también resuelve la vida práctica. Encuentra otra forma de ahorrar. Encuentra otra forma de estudiar. Encuentra otra forma de vender. Cada problema es un lienzo. Cada error es una semilla de invención. No huyas del ridículo. No temas fallar. El creativo real acepta el riesgo. Se ríe de sus propios intentos. Y sigue probando. La valentía es parte del arte. Explorar tu creatividad no significa perder tiempo. Explorar tu creatividad no significa perder tiempo. Significa dar a tu mente oxígeno. Sin creatividad, la vida es repetición. Con creatividad, la vida es descubrimiento. Hazlo un hábito. Camina en silencio cada semana. Escribe 3 ideas al día. Haz un intento pequeño cada tarde. No necesitas horas. Necesitas constancia. El mundo no premia al más obediente. El mundo premia al que se atreve a crear. Si quieres crecer, debes crear. Y si quieres crear, debes practicar. Tu creatividad es tu arma oculta. Úsala. 8. Mejora tu comunicación. Puedes tener ideas grandes. Puedes tener creatividad fuerte. Pero si no sabes comunicar, nadie te escucha. Una idea sin voz muere. Una idea sin claridad no llega. La comunicación es poder. Habla simple. No uses palabras vacías. No uses frases largas. La gente no recuerda discursos complicados. La gente recuerda lo claro. La gente sigue lo directo. Pon ejemplos.
Una historia corta vale más que 100 teorías. Si hablas de disciplina, cuenta un día en que te levantaste temprano. Si hablas de paciencia, cuenta cómo esperaste un resultado difícil. La gente conecta con ejemplos, no con definiciones. Usa las pausas. El silencio en medio de frases atrae. La pausa hace que la gente escuche. No corras al hablar. La prisa mata el mensaje. Grábate. Escucha tu voz. Mira tus errores. Corrige el tono. Corrige la velocidad. Al principio será incómodo. No importa. La práctica rompe el miedo. Lee en voz alta 5 minutos cada día. Puede ser un libro. Puede ser un artículo. Puede ser una nota tuya. Tu lengua se entrena como un músculo. Con el tiempo hablarás con más fuerza. Comunicar bien no es hablar mucho. Es hablar claro. Es dar una idea en pocas palabras. Es dejar que el mensaje entre sin resistencia. La comunicación no solo gana aplausos. Gana apoyo. Gana confianza. Si hablas claro, la gente cree en ti. Si hablas confuso, la gente duda. Tu voz construye o destruye tu camino. No digas, no sé hablar. Di, estoy practicando. Porque comunicar no es talento fijo. Es entrenamiento. Es repetición. Es coraje para equivocarse en público y volver a intentarlo. El mundo escucha al que se explica bien. No siempre al más sabio. No siempre al más fuerte. Aprende esto. Porque tu comunicación abre puertas que tu fuerza sola nunca abriría. Hazlo tu deber. Habla simple. Da ejemplos. Haz pausas. Practica diario. Tu mensaje merece llegar. Y tu vida cambia cuando otros lo escuchan. 9. Enseña lo que aprendes. Comunicar no es solo hablar de ti. Comunicar también es compartir lo que aprendes. Si aprendes y callas, el conocimiento se enfría. Si aprendes y enseñas, el conocimiento se duplica. Cada día toma una lección. No importa si es pequeña. Puede ser una palabra nueva. Puede ser una idea de un libro. Puede ser un consejo que recibiste. No lo guardes solo en tu mente. Enséñalo el mismo día. No necesitas un escenario. No necesitas un micrófono. Una conversación basta. Un mensaje breve basta. Un vídeo corto basta. El formato no importa. Lo que importa es pasar la idea.
Cuando enseñas, entiendes mejor. Te obligas a explicar con claridad. Y al explicar, notas lo que no habías visto. Es como limpiar un cristal. Al enseñar, la visión se vuelve nítida. Enseñar también da confianza. Al principio sentirás miedo. Pensarás que no sabes lo suficiente. Pero en cuanto compartes, ves que alguien escucha. Ves que alguien agradece. Y entiendes que siempre tienes algo de valor. Hazlo hábito. Cada día comparte una cosa aprendida. Puede ser con un amigo. Puede ser en tus redes. Puede ser en tu familia. La audiencia no importa. Lo que importa es el acto. No te preocupes por parecer experto. Nadie lo es del todo. El maestro perfecto no existe. Pero el aprendiz que enseña se vuelve fuerte. Porque no espera ser completo. Solo da lo que tiene ahora. El conocimiento encerrado se oxida. El conocimiento compartido se multiplica. Si quieres crecer rápido, enseña rápido. No esperes años para abrir la boca. Empieza hoy con lo que sabes. Recuerda, aprender es poder. Pero enseñar es impacto. Y el impacto es lo que cambia vidas, incluida la tuya. 10. Aprende español. Enseñar lo que aprendes es fuerza. Pero si quieres crecer aún más, aprende otro idioma. Aprende español. No solo es una lengua, es una puerta. Es acceso a millones de personas. Es acceso a otra cultura. No digas que no puedes. No digas que es tarde. El idioma no es talento. El idioma es práctica. Cada día puedes avanzar un paso. Escucha español todos los días. Música. Videos. Conversaciones. No importa si entiendes poco. El oído aprende antes que la boca. Escuchar crea base. Escuchar crea ritmo. Haz sombra con las frases. Escucha y repite. No pienses demasiado. Copia los sonidos. Copia la entonación. Tu boca aprende como un niño, no como un libro. Aprende 5 palabras nuevas cada día. Solo 5. Escríbelas. Repítelas. Úsalas en frases cortas. Con el tiempo esas palabras se juntan y forman un idioma vivo en ti. Escribe una nota pequeña en español cada día. Puede ser una frase. Puede ser un recuerdo. Puede ser una meta. El acto de escribir fija la lengua en tu mente. No busques perfección. Busca valor.
Habla aunque te equivoques. Escribe aunque falten acentos. Nadie empieza perfecto. El valor de intentar abre más puertas que la gramática pura. El español te dará más amigos. Te dará más oportunidades. Te dará otra forma de ver el mundo. Aprender una lengua es aprender otra vida. Hazlo hábito diario. Escuchar. Repetir. Aprender 5 palabras. Escribir una nota. 4 pasos simples. 4 pasos que cambian tu mente. No esperes a mañana. Empieza hoy. El futuro premia al que empieza temprano. Cada palabra aprendida es un ladrillo. Y cada ladrillo construye un puente. Aprende español. No como obligación. No como tarea. Hazlo como arma. Hazlo como llave. Porque el que habla más lenguas vive más vidas. Y tú no naciste para vivir solo una. Once, vende algo. Aprender español te abre puertas. Pero aprender a vender te da poder real en el mundo. No importa que estudies. No importa que sueñes. Si no sabes vender, dependes de otros. Si sabes vender, creas tu propio camino. No empieces con algo grande. No pienses en millones. Empieza pequeño. Haz una oferta mínima a una persona. Puede ser un producto simple. Puede ser un servicio pequeño. Lo importante es salir de la teoría y entrar en la acción. Entrega lo que prometes. Hazlo bien. No busques perfecto. Busca cumplir. Luego pide opinión. Escucha la crítica. Emplea esas palabras para mejorar. El ciclo es claro: vender, cumplir, mejorar, repetir. Vender no es engañar. Vender es servir. Es dar valor a alguien. Si tu oferta ayuda, entonces vendes con verdad. Si tu oferta no ayuda, ajusta hasta que sí lo haga. No esperes aplausos. Al inicio pocos dicen sí. Muchos dicen no. Pero cada no te entrena. Cada no te da piel más fuerte. Cada no te acerca al siguiente sí. La venta crea confianza. Te obliga a hablar. Te obliga a escuchar. Te obliga a ser claro. Es práctica de comunicación con consecuencia real. Y esa práctica vale más que 100 teorías. Empieza hoy. Mira qué puedes ofrecer ya. Algo pequeño. Algo concreto. No pienses demasiado. El movimiento importa más que la idea perfecta. Vender te da agencia.
te recuerda que no dependes solo de un jefe o de un salario. Te recuerda que puedes crear valor y cobrar por él. Eso cambia tu mente. Eso cambia tu vida. No digas no sé vender. Di estoy aprendiendo a ofrecer. Porque vender es habilidad. Y toda habilidad nace de la repetición. El que vende aprende rápido. Aprende a leer personas. Aprende a manejar rechazo. Aprende a mejorar productos. Por eso vender es un entrenamiento completo. Hazlo ya. Vende algo hoy. Y cuando lo logres, sabrás que diste un paso fuera del miedo. Y ese paso nunca se pierde. 12. Construye una segunda fuente de ingreso. Vender algo te da confianza. Pero no te detengas ahí. No pongas todo en un solo lugar. Un ingreso es frágil. Una sola fuente puede secarse. Una segunda fuente te da seguridad. Una segunda fuente te da libertad. Mira tus habilidades. No pienses que no tienes nada. Siempre hay algo que sabes hacer. Puede ser escribir. Puede ser diseñar. Puede ser enseñar. Puede ser arreglar. Convierte una habilidad en producto. Convierte una habilidad en servicio. Empieza pequeño. Haz una guía. Haz una plantilla. Haz una clase corta. No esperes grandeza al inicio. Lo importante es empezar. Lo importante es probar si la gente paga. Automatiza cuando puedas. Usa herramientas simples. Haz que el producto llegue sin que tú trabajes cada minuto. Contesta mensajes una vez al día. No te encadenes a tu segunda fuente. Hazla fluir sola. El objetivo no es riqueza rápida. El objetivo es un goteo constante. Una entrada que se suma a lo que ya tienes. Con el tiempo ese goteo crece. Con el tiempo esa corriente puede volverse río. La segunda fuente de ingreso no es lujo. Es escudo. Es colchón. Es plan B cuando el plan A falla. Y el plan A siempre puede fallar. No digas que no tienes tiempo. No digas que no puedes. Empieza con media hora al día. Empieza con un fin de semana. Empieza con lo que tienes. El inicio nunca es perfecto, pero el inicio siempre vale. Recuerda, depender de una sola fuente es debilidad. Tener dos o más es fortaleza. Los que sobreviven no son los más fuertes, son los más flexibles. Construir un ingreso extra es construir libertad. Y la libertad no se regala, se fabrica.
paso a paso, producto por producto, cliente por cliente. Hazlo ya. El segundo ingreso que empiezas hoy puede salvarte mañana. No lo ignores, porque tu futuro depende de lo que prepares ahora. 13. Mejora tus herramientas. Una segunda fuente de ingreso te da más seguridad. Pero crecer exige más que esfuerzo. También exige herramientas correctas. Las herramientas son tus aliados. Una buena herramienta multiplica tu tiempo. Una mala herramienta lo roba. Haz una lista de tus bloqueos. Pregunta, ¿qué me frena cada día? ¿Qué me hace perder tiempo? Puede ser una computadora lenta. Puede ser un cuaderno viejo. Puede ser un software básico. Cada bloqueo tiene una herramienta que lo rompe. No intentes cambiar todo de golpe. Elige una sola herramienta al mes. Haz una mejora concreta. Compra lo que eleve tu nivel. Invierte en lo que corte tus errores. No es gasto, es inversión. Cuida tus herramientas. Límpialas. Ordénalas. Respétalas. Una herramienta sucia produce resultados sucios. Una herramienta en buen estado te da orden mental. No olvides que las herramientas forman hábitos. Si trabajas con lo viejo, piensas pequeño. Si trabajas con lo nuevo, piensas grande. Tu mente sigue el nivel de tus instrumentos. No busques siempre lo más caro. Busca lo más útil. Una herramienta simple pero exacta vence a una cara pero inútil. El valor no está en el precio. El valor está en el resultado. Mejorar tus herramientas no es un lujo de ricos. Es un paso de los que quieren avanzar. Es señal de respeto a tu trabajo. Es señal de respeto a tu tiempo. Pregúntate, ¿qué objeto, qué programa, qué recurso me daría más velocidad ahora? La respuesta es tu prioridad. No la ignores. El que mejora sus herramientas mejora su vida. Porque menos fricción significa más acción. Y más acción significa más resultados. Hazlo hábito. Un mes, una mejora. 12 meses, 12 avances. Y en un año mirarás atrás y verás que no solo creciste tú, también crecieron las armas con las que luchas. Recuerda, el mundo no perdona la lentitud. Si tus herramientas son lentas, tú también lo eres. Si tus herramientas son fuertes, tu camino se abre. Mejora hoy lo que usas. Y mañana verás la diferencia. 14. Encuentra un mentor. Las herramientas aceleran tu camino, pero una guía humana acelera aún más. Un mentor es un atajo.
Un mentor es un mapa. Con un mentor evitas errores que consumen años. Sin mentor tropiezas en lo mismo una y otra vez. Elige a alguien que esté 1 o 2 pasos adelante. No busques al genio inalcanzable. Busca al que ya pasó por lo que tú enfrentas. Esa persona entiende tu nivel. Esa persona sabe qué sirve y qué no. No llegues con las manos vacías. Da valor primero. Ayuda en lo que puedas. Comparte tu energía. O paga si es necesario. Invertir en un mentor es ahorrar tiempo. Y el tiempo vale más que el dinero. Un buen mentor no solo da consejos, da sistemas, te enseña cómo pensar, te da marcos que puedes usar en todo. Eso es más valioso que una lista de trucos. No ignores lo difícil. El mentor real no te dice solo lo bonito, te dice lo duro, te señala tus fallas, te empuja a mejorar. Y aunque duela, ese dolor es medicina. Un mentor no es un salvador. No hará el trabajo por ti. Solo te muestra el camino. Caminar sigue siendo tu deber. Busca con cuidado. No todo el que habla sabe. No todo el que brilla enseña. Mira los frutos, no las palabras. El verdadero mentor muestra resultados en su vida. Cuando lo encuentres, escucha. No discutas todo. Aplica primero. Juzga después. La acción te muestra si el consejo era bueno. La acción es la prueba. Recuerda, un mentor acelera lo que tardarías años en descubrir solo. Y esos años son tu vida. No desperdicies vida repitiendo errores viejos. El mundo es corto. Tu tiempo también. Encuentra un mentor. Aprende su visión. Usa su sistema. Y avanza más rápido hacia lo que quieres. Resumen. Todo este camino es para una sola cosa: mejorar. Primero aprendes a aprender. Luego mides tu crecimiento. Después cuidas tus relaciones. Construyes habilidades invisibles. Lees para crecer. Cuestionas tus creencias. Exploras tu creatividad. Mejoras tu comunicación. Enseñas lo que aprendes. Aprendes español. Vendes algo. Creas una segunda fuente de ingreso. Mejoras tus herramientas. Y encuentras un mentor. Cada paso es pequeño, pero juntos forman un cambio grande. No hay magia. No hay atajos. Hay disciplina, práctica y valor. Tu vida no mejora sola. Mejora cuando tú decides moverte.
Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Ahora depende de ti.